Dios no cambia. Hay varios atributos de Dios de los que hemos hablado a través de nuestros episodios en esta temporada, y uno de ellos es la santidad. Dios no cambia, Dios es eterno, Dios es omnipotente, y omnipotente significa que Él lo puede todo, ¿verdad? Dios es omnisciente, que Él lo sabe absolutamente todo. Dios es amor, Él es amor, no solo da amor, sino que Él es amor. Dios es omnipresente, que Él está en todo lugar. Pero hoy nos vamos a enfocar en hablar de un atributo súper importante de Dios, que es la inmutabilidad de Dios. Y no es un trabalenguas, es una palabra, inmutabilidad. Y esta palabra significa que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es inmutable, significa que no cambia. Y el diccionario dice, alguien que es inmutable es alguien que no cambia, que es eterno y que no está sometido a una condición temporal. En Salmos capítulo 33 y versículo 11 dice la Biblia lo siguiente: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Y hay otros textos de la Biblia como Santiago 1:27 que dice que Él no varía ni tiene sombra de variación en su vida. Y Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, en Números 23:19, creo que han escuchado este texto, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, Dios no cambia. Él es el mismo de hace 2000 años, cuando estuvo aquí en la tierra. Es el mismo de hace muchos miles de años más, cuando creó a Adán y Eva. Él es el mismo que le ordenó a Noé hacer el arca, pero es el mismo que dijo a través de su Hijo Jesús que volvería a la tierra. ¿Cómo así? Pues sí, eso quiero decirle. Mira que hace muchos años, si tú recuerdas la historia en Génesis capítulo 6 y versículo 9, habla de la historia de Noé. Y la Biblia dice que Noé tenía 500 años cuando Dios le dijo: construye un arca para que toda tu familia, tu esposa y tus hijos se resguarden ahí con los animales, y toda la tierra se destruyó en un diluvio. Ahora, te dije que Noé tenía 500 años y la Biblia dice que cuando empezó a llover, Noé tenía 600 años. ¿Qué significa esto? Escúchame. Que Noé duró construyendo 100 años el arca. Entonces, imagínate si Dios hubiera cambiado el plan. Le dijo un día a Noé: Noé, construye el arca porque voy a hacer un diluvio. Y cuando iba Noé en el año 50, el Señor se arrepiente y no hace el diluvio, pues Noé perdió todo el trabajo, ¿cierto? ¿Cómo confiar en un Dios que estaría cambiando de decisión, qué iba a hacer con su creación cada instante? No. Dios no cambia, y por lo tanto los planes que Él reveló a nosotros a través de su palabra se cumplen. Unos están pendientes de cumplirse y otros ya se cumplieron. Y fíjate, Noé a los 100 años, él le creyó a Dios y tuvo fe para creer que lo que Dios le había dicho no lo iba a cambiar, ¿verdad? Dios es un Dios de palabra. Y a los 100 años de cuando construyó el arca, pues empezó a llover y entonces se cumplió su palabra. Claro, en su momento, ¿verdad? En la época antigua los hombres vivían muchos años, muchos años. Y como vivían muchos años, pues de hecho se habla de Matusalén, que vivió casi 1000 años, ¿verdad? Entonces, por eso, pues el tiempo era diferente. Hoy en nuestros días los hombres tienen solamente 100, 120 años quizás, es como un promedio, pero el promedio depende del país, está en 80, 90 años inclusive. Pero Dios no cambia y lo podemos ver claro en la historia de Noé. Pero yo quiero hacer una lectura de Isaías capítulo 53 y quiero hacértela por algo importante. Y mientras yo hago esa lectura, quiero que tú vayas pensando acerca de quién se está hablando aquí en esta lectura de este libro de Isaías 53. Dice lo siguiente: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron.
y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él, escucha esa palabra, traspasado fue por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida en la mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba como un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que se sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Wow. Escúchame eso. Mientras escuchabas esta palabra, ¿quién te imaginabas? ¿La historia de quién estaban contando? Sí, Señor. Nada más y nada menos que la historia de Jesús. ¿Y qué tal si yo te dijera que este texto se escribió 800 años antes de que ocurriera? ¿Cómo así? ¿Y cómo podemos comprobar esto? Pues quiero contarles algo científico. Resulta que hasta hace más o menos unos 70 años, la ciencia siempre tenía la duda de que si la historia de Jesús era verdad, si la Biblia era verdad, porque en la Biblia siempre se dice que en el Antiguo Testamento profetizó cosas que pasaron en el Nuevo, y quién puede decir si eso fue cierto o no, porque pudieron haberlo escrito en el mismo momento. Pero resulta que hace 70 años, unos 70 años, en especial en Israel, se encontraron unas cuevas, se llaman cuevas de Qumran. Si tú quieres puedes buscarlo ahí en internet. Y en estas cuevas lo que encontraron las personas que estuvieron ahí, de hecho fue por accidente, encontraron unos rollos de la Biblia del Antiguo Testamento. Cuando encontraron esos rollos, resulta que esos rollos le hicieron la prueba arqueológica de carbono 14, y esos rollos databan de 200 años antes de Jesús. Cuando los científicos vieron esto y vieron que se trataba de los rollos del Antiguo Testamento, dijeron, este es el momento de comprobar que la historia de Jesús es mentira, es el momento de comprobar que la Biblia ha sido manipulada por los hombres, y es el momento de comprobar muchas cosas que de pronto en ese momento los incrédulos y ateos querían comprobar. Y resulta, mis queridos, les quiero decir que el primer texto analizado fue el que acabamos de leer, Isaías capítulo 53. Entonces, escucha lo que les estoy diciendo. Era una copia del texto original que habían hecho los escribas de su momento, y la copia era con carbono 14 datada del año 200 antes de Jesús, contando la historia de Jesús. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues es posible por lo siguiente. Porque Dios es un Dios eterno que trasciende los tiempos, que Él sabe el futuro, pero además es un Dios que no cambia, que es el tema que estamos hablando hoy. Es un Dios que no cambia, y que los planes que Él estableció desde la antigüedad se cumplieron al pie de la letra. Fíjate que cumplir Jesucristo, Isaías 53, casi en cada aspecto, como su aspecto de que fue golpeado, de que lo enterraron en una tumba de un rico, aspectos como, bueno, cada detalle que tú lo ves ahí, como te digo, tú que conoces la historia de Jesús, entiendes que se refiere específicamente a Él. ¿Por qué les cuento esto y qué nos sirve saber entonces que Dios no cambia y que los planes son perfectos? ¿Sabes algo? Porque el Señor en su palabra estableció el destino de la humanidad desde antes de Jesús, desde hace muchos años, y además el mismo Jesús dio muchas profecías de cosas que se están cumpliendo hoy y otras que están pendientes por cumplirse. Entonces yo te digo algo, ¿sabías tú que Jesús dijo que Él iba a volver por segunda vez a la tierra? Y tú puedes decir, pero eso yo no lo puedo creer. De pronto la historia de la Biblia fue bonita, pero ya creer ese tipo de temas. Pero entonces aquí es donde viene la fe. Imagínate a un Noé creyendo que era mentira lo del diluvio y no construye el arca, ¿verdad?
Imagínate que Jesús cumplió todo lo que se había destinado para él desde el Antiguo Testamento. Cada cosa que él hizo. De hecho, la ciudad donde nació, bueno, etcétera, etcétera. Todo se cumplió. Y Jesús, poco antes de ir a Jerusalén, a ir a la cruz, él dijo unas profecías que de hecho algunas se están cumpliendo y otras tienen que ver con su segunda venida. Así que yo les cuento a todos, como la Biblia es verdad y Jesús no cambia y Dios es inmutable, él ya dijo un día que él vendría por segunda vez y les aseguro que está muy cerca su segunda venida. Y la verdad, la Biblia dice que cuando sea su segunda venida va a pasar lo mismo que pasó en los días de Noé. Es decir, que la gente no va a creer. ¿Cómo va a ser eso posible? Y si Dios lo dijo hace tanto tiempo y ya no se ha cumplido, no se va a cumplir. Imagínate la gente diciéndole eso a Noé específicamente en su tiempo. Pero puedo decirles algo. En la historia de Noé, Dios le dijo algo y se cumplió a los 100 años. La historia de Jesús fue profetizada muchos años antes y en el Isaías 53 te hablo que el original fue escrito 800 años antes de Cristo y el papiro encontrado data de 200 antes de Cristo. Tenía una profecía y se cumplió. Te voy a contar solo una profecía para que quieras un poquito estudiar acerca de este tema. La Biblia en el mismo libro de Isaías profetiza que Israel iba a surgir como nación en el último tiempo antes de la segunda venida de Jesús. ¿Cómo así? Sí. Es decir, Israel hace 2000 años después de que Jesús fue a la cruz, la gente judía, la que vivía en Israel, fue conquistada y fue dispersada por el mundo y nunca nadie más hubo gente judía o gente de descendencia israelita ahí en el pueblo, en el lugar geográfico donde está Israel. Pero la Biblia había profetizado que al final de los tiempos Dios iba a hacer que todos los judíos o los descendientes de Israel regresaran de todos los países del planeta y llegaran y se convirtieran en un solo día otra vez en una nación. Y les digo algo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvo que ver directamente con el cumplimiento de esta profecía, porque ustedes saben que lo que ocurrió específicamente en la Segunda Guerra Mundial fue con el holocausto, el asesinato de tantos descendientes de Israel, que eso provocó que en un día, en el año 1948, en mayo, se estableciera la ONU, y la primera resolución que hizo la ONU fue la creación del Estado de Israel y que se convirtió en nación un solo día, cumpliendo una profecía hace 75 años. Bueno, no quiero ahondar en estos temas porque los dejaré para episodios posteriores, pero lo que quiero decirles es lo siguiente. Si Jesús hizo milagros hace 2000 años aproximadamente, hoy también los hace porque Jesús está vivo. Él resucitó y la tumba está vacía. Si Jesús perdonó pecados hace 2000 años, Él puede hacerlo hoy contigo y conmigo porque Él es misericordioso y porque Él está vivo. Si hace 2000 años Jesús dijo que iba a volver, Jesús va a volver. Te lo aseguro que es verdad. Entonces, quiero decirte que Dios no cambia. Y si Él no cambia, lo que Él escribió o inspiró para que hombres de Dios escribieran la Biblia, pues no va a cambiar. Es que, ¿cómo va a ser posible que la Biblia se haya escrito en un periodo de 1500 años por más de 40 autores diferentes de muchas partes del mundo, que no se conocieron entre sí porque murieron y a los siglos otro escritor hubo, y que no se contradiga en sí misma? Cuando muchos libros de religión lo han escrito un solo hombre por lo general y siempre tiene contradicciones. Pero Dios, Él no cambia. Él es todopoderoso, Él es la sabiduría misma, Él es nuestro Rey y Él, que no cambia, dijo muchas cosas en su palabra que te invito a que estés dispuesto a descubrirlas, a estudiarlas y a ponerlas como un tesoro dentro de tu corazón. Como hay unas profecías escritas y cosas que se van a cumplir, unas en tu vida, si tomas decisiones hacia Dios, otras en la humanidad entera y otras en el fin del mundo, quiero hacerte una pregunta. ¿Puedes poner tu esperanza y tu confianza en el Señor? Si Él dijo algo en su palabra, se va a cumplir. Y debes creerlo porque Él no cambia. ¿Estás dispuesto a aceptarla?